El estudio que vimos la última vez hablamos acerca de la iglesia de Éfeso. Y recordaremos que las palabras claves para Éfeso de parte de nuestro Señor fueron estas: por cuando has perdido tu primer amor. La iglesia de Éfeso se caracteriza por ser una iglesia que descuidada, vamos a llamarlo así. Y no quiero hablar mal de la iglesia de Éfeso, porque creo que en cierta manera nosotros alguna vez en nuestra vida hemos representado la iglesia de Éfeso. Descuidamos las cosas del Señor. Es cuando hacemos las cosas a veces por obligación. Hablo del ministerio, llegar a la iglesia, servir a Dios. A veces se vuelve una carga y no lo hacemos con devoción sincera y pasión. Amigos, eso es peligroso, y por eso creo que se quedó escrito ahí en la Biblia, para quitar esa actitud de nuestras vidas y que no hagamos el ejemplo de la iglesia de Éfeso, porque estaríamos en una muerte lenta. Una muerte. La iglesia se murió lentamente, pero se murió. ¿Has visto un cristiano descuidado? Un cristiano descuidado va a morir lentamente, pero va a morir. Sin pasión, sin devoción, sin gozo, sin alegría. Lentamente se va muriendo hasta que quedan secos. Dios guarde la hora en ti y en mi vida. Sigamos aprendiendo. Ahora, dice Apocalipsis 2:8. Escribe al ángel de la iglesia que está en Esmirna, otra ciudad. Y ahorita voy allá en el mapa, en pantalla. Esmirna. La palabra Esmirna significa amarga. De hecho, literalmente Esmirna significa mirra, unas hierbas. Y estas hierbas, pongan atención porque esto es curioso. Estas hierbas eran utilizadas para embalsamar los cuerpos de los muertos, la mirra. Recordarán cuando vinieron los magos de Oriente y adoraron al Señor Jesucristo, Mateo capítulo 2, le presentaron unas ofrendas, y entre las ofrendas que le trajeron a Jesús era mirra, profetizando de su muerte. La mirra amarga hace alusión a la muerte, compadres y amigos, y esto no es muy agradable, hay que decirlo así. Esta iglesia en Esmirna se caracterizaba por algo. Su nombre, la ciudad lo dice todo, amarga, pero la iglesia que estaba en la ciudad era muy distinta a la iglesia del Éfeso. La ubicación geográfica nos ayuda a ubicarnos. Esto es lo que actualmente es Turquía. Por alguna razón, lo vimos en la primera clase, el Señor Jesucristo escogió las iglesias en Turquía, o en tiempo del primer siglo se llamaba Asia, esta franja nada más. Y el Señor escoge Éfeso, Esmirna, Sardis, Pérgamo, Tiatira, las iglesias que están en esta zona. Por alguna razón, el mensaje de las iglesias no incluye a Atenas, Corinto, Berea, Tesalónica, Filipos o Palestina. Aquí Jesús se centró sobre estas iglesias, y algunos comentaristas nos dicen que esa era la ruta del correo. Así como el Señor las nombra, el correo iba repartiendo los mensajes de las cartas allá en el Asia. Por alguna razón, creo, el Señor escoge a la iglesia de Esmirna para representar a la iglesia perseguida durante todas las generaciones. ¿Qué estoy diciendo? Vimos anteriormente la iglesia del Éfeso, y la iglesia del Éfeso es una iglesia que pierde su ímpetu, su impulso. Es la iglesia que se descuida, sí trabajamos, sí ministramos, pero con un corazón frío. Hemos perdido el primer amor, algunos de nosotros. La iglesia en Esmirna no. El Señor Jesucristo no le va a echar en cara eso. El Señor Jesucristo, hermano, no tiene ningún reproche para la iglesia de Esmirna, y eso es algo interesante. Está pasando lista, lo vimos en el capítulo 1, camina en medio del candelero inspeccionando a cada lámpara, a cada iglesia, y a la iglesia de Esmirna no hay queja, no hay reproche, no hay reprensión, y eso me llama a mí la atención. Ahora, preguntamos, ¿por qué la iglesia de Esmirna es amarga? Respuesta sencilla en el contexto: por el sufrimiento en su persecución. Y vamos a ver, amigos, que ciertos cristianos han sufrido, sufren y sufrirán. Y hay unos que nosotros que no hemos sufrido persecución nunca en la vida. Pero vamos a ver y vamos a hacer una santa comparación. Los cristianos que sufren persecución son de los más fieles, de los más constantes, de lo más amor devoto y puro a su Señor, porque saben que están poniendo aún su vida misma en los negocios del Señor Jesús. Aquellos que no sufrimos persecución, lo digo con respeto, viviendo en la nación más poderosa del mundo, pocos de nosotros sabemos lo que es persecución. Pero crucemos la frontera a nuestros países lindos y queridos de México hacia el sur. Mi tío fue martirizado como predicador en Veracruz. Yendo a predicar, evangelizar, la gente no estuvo contenta con el mensaje, desapareció por un tiempo, lo encontraron hecho pedacitos a machetazos porque alguien lo mandó a matar. Pero te puedo decir, la iglesia que sufre persecución, dicen que la sangre de los mártires es la semilla del evangelio. Son iglesias avivadas.
La iglesia más grande en el mundo ahorita está en China, debajo de la cortina del ojo del gobierno. Se reúnen en sótanos, en azoteas, en la jungla. Y ellos, que saben lo que es el sufrimiento, no están desanimados, no están cabizbajos, no son, ¿cómo puedo decirlo?, quejumbrosos como muchos de nosotros. Sufren persecución y por eso se les llama la iglesia de Esmirna, amarga, una realidad amarga la que están viviendo. No existe reproche, le repito, de Cristo para esa iglesia, algo interesante. Y además es la única ciudad, Esmirna, que existe hasta el día de hoy. ¡Wow! Las otras han desaparecido. Éfeso, la Odisea, las que vamos a ver desaparecieron. Esta es la única que existe. Y creo que se nos abren los ojos, muchachos, hermanos. Entre más es perseguida la iglesia, entre más es perseguido un siervo, entre más es perseguida una congregación cristiana, más fuerza se nos da del cielo para resistir y para perseverar hasta el fin. ¿Decimos amén? Amén. Ahora, no que lo quiera llamar así, no que quiero ser un irreverente, pero a veces, amigos, si a nosotros se nos da el sufrir por causa del evangelio, seremos bienaventurados, seremos felices y dichosos. No todos pueden soportar esto, pero si Dios lo va a conceder a tu vida o a mi vida, seremos bienaventurados y eso nos ayuda a perseverar en el evangelio. En Apocalipsis, mismo versículo dice, el primero, Cristo, el postrero, Cristo, de acuerdo a Isaías 40, es Jehová, Nuevo Testamento es Cristo. Es el mismo personaje, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Miren, hermanos, qué versículo tan lindo. Tú dices, ¿por qué dice eso? Bueno, es obvio que está hablando de su divinidad, de su poder, de su eterno poder y existencia. Pero cuando dice, estuvo muerto y vivió, Cristo se está identificando con los suyos. ¿Cómo? Explícoles. Cristo padeció el martirio. Padeció persecución, corona de espinas, toda noche le golpearon, subió a la cruz, o mejor dicho, lo subieron a la cruz 6 horas, el sol, la deshidratación. Amigos, Cristo se identifica con los suyos cuando estos tienen que sufrir por su causa. En pocas palabras está diciendo, yo los entiendo, yo ya pasé por ahí, yo morí y viví. Volví a vivir. En pocas palabras es un mensaje de aliento. Si alguno de nosotros o de nuestros hermanos padece persecución hasta el punto de la muerte, hay esperanza de que va a volver a vivir en el día de la resurrección con un cuerpo nuevo, glorificado. Y eso en buenas noticias. La muerte no se acabóse. La muerte no es el fin de todo. Él ya pasó por la muerte. Él regresó de los lazos de la muerte. Él está vivo, dándonos garantía que nosotros también, si vamos a sufrir, amigos y hermanos, tenemos garantía de que con Cristo podemos volver a vivir y a reinar juntamente con Él. Cristo lo había profetizado. En Mateo capítulo 10, no temáis a los que matan el cuerpo. Pueden matar el cuerpo, ciertamente, el tuyo y el mío, obviamente. Espadas, bombas, qué sé yo. Mas el alma no pueden matar. Hay algo dentro de ti y algo dentro de mí que ningún ser humano puede llegar. Es el alma. Pero el Señor da la advertencia, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La palabra destruir del griego es apulumi, que significa no dejar de existir. Como algunos lo creen, no, es que el alma y el cuerpo van a ser destruidos en el infierno y algunos lo interpretan como cesación, que ya no va a existir más. No, la palabra pulumi, destruir, significa así como un carro entra en el yunque, así un carro viejo queda arruinado todo el tiempo en el yunque, esa es la misma apelación. La gente que vaya al infierno, alma y cuerpo, va a estar arruinada por los siglos de los siglos en ese lugar de oscuridad. Arruinado, eso significa. Entonces, el que puede destruir realmente el alma en el infierno es el Dios Todopoderoso. Los hombres pueden tocarnos el cuerpo. Algunos de ustedes han recibido amenazas de muerte por el Evangelio. No se escucha muy lindo, pero algunos de nosotros sí. El Señor me ha librado de 2 atentados. Y de hecho, si no me hubiera librado el Señor de esos atentados, no estaría vivo, obviamente. Pero con un versículo como este que me ministra, si llego a morir o llegas a morir en el Evangelio, en los negocios del Señor, amigos, sabemos a dónde vamos. 2 Corintios 5:8 dice, el estar ausente de este cuerpo es estar presente para con el Señor en su presencia. Y esas son buenas noticias para los creyentes. Ahora, Apocalipsis 2:9, el Señor habla a la iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras, lo que haces. El Señor conoce tus obras y mis obras, qué lindo. Donde nadie se da cuenta, cuando haces un servicio a la obra de Dios y no hay nadie que toma la fotografía, el récord, todo lo que damos, todas las horas, el Señor lo conoce y es suficiente. Además, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Amigos, como que este mensaje
No encaja en la teología de algunos predicadores de nuestros días, de los últimos tiempos, donde lo único que predican es prosperidad y riqueza. En la revolución esa de los apóstoles y el club de los super amigos, lo único que nos mencionan es la riqueza. Pero el mensaje de la Biblia original, no. Hay un sector de la población cristiana, que aman a Dios, que sirven a Dios, que por su amor a Dios y fidelidad a Dios, en la persecución, tribulación, les ha llevado a ser pobres. Les quitan el trabajo, les quitan casas, les quitan todo y por causa de Cristo son pobres. No vayamos lejos, en Chiapas. En Chiapas tú vas a un municipio que se llama Chamula, y en Chamula, si tú no das para el patrono, es decir, para la fiesta del santo patrono católico, obviamente, entonces el gobierno ahí, estatal y municipal, te quita tu casa, te cortan el agua, te echan para afuera, y miles de cristianos chiapanecos mexicanos son extremadamente pobres por causa de su tribulación, por causa del evangelio. Amigos, qué feo. Y el gobierno no les hace justicia. En Sudán, en Corea del Norte, la historia se vuelve a repetir. Aunque son pobres físicamente, el Señor los alaba y les dice: tú eres rico. ¿Rico en dónde? Obviamente en el reino de los cielos. Han invertido tiene un grande séquito, tiene una grande corona por causa del sufrimiento del evangelio, aunque aquí están pobres económicamente. Ahora, repítoles, mensaje de cristianos pobres. Me llama la atención que lo digo con respeto, pero no me aparto de la realidad. Los predicadores de televisión, es fácil predicar prosperidad en los Estados Unidos de América pidiendo ofrendas de $1,000 y tantos. Pero yo pregunto, ¿por qué no se van a Sudán? ¿Por qué no se van al África Central, los lugares más pobres, y predican prosperidad allá, que más se necesita más que aquí en estos Estados Unidos? A veces en los Estados Unidos ya no es el Dios todopoderoso, sino el Dios dólar, el que algunas gentes están siguiendo, por desgracia. Mira, la Biblia habla de los pobres cristianos en Romanos 15. Porque Macedonia, que es Grecia, y Acaya, tuvieron a hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Dicen los historiadores que hubo un terremoto muy fuerte en Jerusalén. Y ese terremoto quitó los empleos, quitó los trabajos, quitó las seguridades de los santos, de los cristianos. Y los hermanos que estaban en Asia, en Macedonia, Grecia y Acaya, al saber de la necesidad de los hermanos pobres, les mandaron una ofrenda. Y así aquí se comprueba el amor creyente, el amor de cristianos que hay entre nosotros. Y gloria a Dios por eso. Los hermanos, en mejor condición, ayudaron a los pobres hermanos de la fe que estaban en Jerusalén. Y eran creyentes, obviamente. Dice Hebreos 11, hablando de los héroes de la fe, hay gente que fueron apedreados, los profetas, aserrados. Creo que el profeta, no mal recuerdo si Jeremías o Zacarías, uno de los dos, dicen los comentadores judíos, que lo partieron en dos, a la mitad. Bueno, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, pieles de cabras, y la Biblia subraya, eran pobres, angustiados y maltratados por causa del reino. Ahora, lo vemos, han sufrido, son siervos de Dios, por causa del reino han sufrido persecución. Por eso Cristo, en todo este contexto, si hay hermanos pobres, si hay hermanos que están sufriendo ahorita mismo, en el pasado y en el futuro, por eso Cristo da estas palabras a su iglesia en el 10. No temas en nada lo que vas a padecer. No es muy... ¿Cómo puedo decirlo? Quiero hacer fuera de realidad. Este mensaje no es muy popular. Predicar padecimiento. No, porque todos queremos recibir bendición. Todos queremos sanidad, todos queremos prosperidad, ensanchar, grandes, ricos. Y no hay nada de malo en la prosperidad si viene de Dios a sus siervos, como Job y Abraham. No hay nada de malo en eso. El problema está, y esto es lo que mucha gente no entendemos, que no todos vamos a ser ricos, no todos vamos a ser prósperos, no todos vamos a hacer lo mismo en el cuerpo de Cristo, sino que hay algunos que vamos a padecer más que otros en el Evangelio. Y esto no lo entendemos algunos. Si tú lees en casa en Juan capítulo 21... Cristo ya resucitado está hablando con Pedro y con Juan. Y a Pedro le dice, Pedro, te digo una cosa, cuando eras joven te ceñías, te ponías el cinturón e ibas a donde tú querías. Mas cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras ir. Esto le dijo, dice Juan, dándole a entender de qué manera había de morir glorificando a Dios. Significa, Pedro murió extendiendo los brazos en una cruz,
crucificado. ¡Qué profecía tan más grande! ¡Wow! ¡Qué valor de Pedro! Cristo le dijo, Pedro, si me amas vas a morir crucificado. Y la historia dice que murió crucificado de cabeza, tradición de Roma. Entonces Pedro, al escuchar que voy a morir crucificado por mi Señor, no se queda con la espinita y le dice al Señor, ¿y qué de Juan? ¿Cómo va a morir él? Si yo voy a morir crucificado, a ver, dale una profecía, Señor. ¿Cómo va a morir Juan? Y la respuesta de Jesús fue interesante. Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué aquí? ¿Qué te importa a ti, chico? Sígueme tú y adelante. Y Juan no murió crucificado, no murió mártir. Amigos, esto no me gusta en mis matemáticas, ok, unfair, dicen algunos, no me gusta, pero el que decide cómo vamos a morir, si vamos a sufrir, si vamos a padecer, sí o no, no eres tú, no soy yo, es el Dios Todopoderoso. Yo digo amén a eso, hermanos. Estemos contentos con la soberanía de Dios. Porque cuando nosotros padecemos o sufrimos, no nos deja solos el Señor, nos da una gracia especial para soportar el padecimiento. Y para allá vamos. Yo admiro, y tú y yo conocemos creyentes enfermitos por muchos años ya. Yo no entiendo por qué algunos sufren más que otros. Tú tampoco lo entiendes. Pero Dios sabe todas las cosas, repítoles, y si alguno les permite padecer, no solamente les permite padecer, sino que el Señor mismo está con nosotros en medio del padecimiento. Y yo digo amén. ¿Recuerdas a los hebreos cuando fueron arrojados al horno de fuego? 3 fueron arrojados en el horno de fuego, pero Nabucodonosor vio a 4. Ah, caray, tengo un problema de aritmética. 1, 2, 3 y el 4. Y dice, el 4 es semejante al Hijo de los dioses. Significa que en medio del padecimiento, de la tribulación, Cristo Jesús está con nosotros y alabado su nombre, amigos, cuando nosotros llegamos a padecer. Ahora, sigamos adelante. Pedro explica, de modo que los que padecen, no todos, pero hay algunos, tal vez conocidos tuyos, tal vez yo, tal vez tú, algún tiempo, de modo que aquellos que padecen según la voluntad de Dios, o sea, tú no lo escoges, yo nunca escogería padecer, tú tampoco, pero si Dios determina que alguno de nosotros padezcamos de acuerdo a su voluntad, lo que nos corresponde es encomendar nuestras almas al fiel Creador y que hagan el bien. Señor, no rezongo, Señor, no te reclamo nada. Si este padecimiento me lleva a la muerte misma, aquí está mi espíritu, aquí está mi alma, lo encomiendo en tus manos y alabado sea el Señor. Es la manera que murió Esteban, ¿recuerdas? Él fue apedreado, lo estaban apedreando y él dijo, Señor Jesús, oró al Señor Jesucristo, recibe mi espíritu. Y la Escritura dice que antes de morir, Esteban vio al Hijo de Dios de pie, no sentado en el trono, lo vio de pie, significando algo, y eso obviamente significa mucho. Significa que cuando los hijos de Dios mueren padeciendo por causa de Jesús, Cristo mismo se pone de pie para darles la bienvenida en el reino. Orgullosamente, tú no me negaste, yo no te niego. Me confesaste allá abajo, yo te confieso en el reino. Bendito de mi Padre, ven para acá. Hermanos, ha de ser una entrada gloriosa. Si te toca a ti o me toca a mí morir padeciendo, ten por seguro que no es Pedro el que te va a recibir, no es la Virgen quien nos va a recibir, es el Señor Jesucristo. Y se pone de pie en un acto de honor recibiendo a los suyos. Y qué lindo es el Señor. Ahora, sigamos adelante, versículo 10, Apocalipsis 2. He aquí está el problema. He aquí el diablo, que sí existe, no es una idea concebida, una ignorancia, un cuento. La Biblia da testimonio de él como una persona, el enemigo de Dios y de la iglesia. El diablo echará a algunos, no a todos, pero a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Vamos a hablar de otra cosa interesante, la prueba. La prueba viene directamente del diablo, él los prueba y Dios lo permite con un propósito, de que tu fe y mi fe sea probada. Es decir, mira, es fácil ser cristianito de confesión, cantadita, aplaudidita, una fe así. Es fácil creer en Dios cuando tus oraciones y mis oraciones son contestadas 3 minutos después que yo pedí, tú pediste y vino la respuesta. ¡Qué fácil! Pero yo pregunto, ¿qué va a pasar cuando tus oraciones y mis oraciones no sean contestadas por 3 meses, 3 años, 30 años? ¿Qué pasa con tu fe y qué pasa con mi fe? ¿Sí me explico? ¿Dónde quedó la fe? Es decir, la prueba, cuando tú vas a la escuela como yo, nos probaban a veces de sorpresa. Hoy no hay clase, hoy hay examen y nos quedamos, ¡guau! ¿Qué pasó? Hoy van a ver examen que se supone ustedes escribir lo que han aprendido durante todo este periodo de clases. Los creyentes somos probados para ver en qué consiste nuestra fe, nuestra obediencia, nuestra devoción a Dios.
Y aunque yo no lo quiera, ni tú, vamos a ser probados. Y algunos en la cárcel. Amigos, ¿sabes? ¿Tienes idea de cuántos creyentes ahorita hay en la cárcel? Pastores, diáconos, evangelistas, nada más porque salieron de la noche de un culto y los agarró la KGB o la policía, la policía cubana, que también me dicen que están tremendos, y los metieron a la cárcel, y ahí siguen, sin visitación, sin comida, algunos enclaustrados en un cuarto oscuro y negro. Ha de ser una existencia, con todo el respeto lo digo, miserable, dolorosa, sin ver a los seres queridos, como José en el Antiguo Testamento. Pero ahí están siendo probados, y muchos de ellos, gracias a Dios, no niegan su fe, no niegan a su Salvador. La Escritura nos dice qué va a pasar en esos momentos. Si alguno de nosotros somos probados y no lo entendemos, Pablo, que pasó por prisiones, naufragios, etcétera, él escribe y dice, 2 Corintios 1, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira en quién has creído, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Hay veces que como los pastores nos dicen, es que usted no sabe, pastor. Usted no sabe lo que es perder esto, usted no sabe lo que es aquello, usted no sabe, ya te digo, no lo sé tal vez, no he estado en tus zapatos, pero la Biblia sí da garantía de que Dios es un Dios de toda consolación. No hay consuelo que escape a las manos del Señor. Si hemos perdido algo, si nos han traicionado, lo que sea, amigos, nuestra consolación está en Dios, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, en toda, 100% hay consuelo de Dios. Eso es una garantía hermosa. Y yo pregunto, ¿para qué somos consolados? Pablo da la respuesta, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo que nosotros mismos somos consolados de parte de Dios. Amigos, yo pregunto, ¿quién puede consolar a la mamá de un drogadicto sin otra mamá de un ex drogadicto que estuvo en la misma situación y que fue consolada por Dios? Dios escucha la oración, sigue orando, no caminamos por lo que vemos nuestros ojos, sino por fe en sus promesas. Sigue orando, tu hijo va a salir de ahí. Amigos, ¿quién puede consolar a un hombre en un estado de suicidio sino alguien que salió de ese estado de suicidio porque Dios nos sacó de ahí? ¿Me explico? La consolación de Dios somos tú y yo cuando nos acercamos a alguien y le decimos, échale ganas, yo ya pasé por ahí, yo estuve allí, te puedo decir de que Dios nunca falla, Él está con nosotros y esas son buenas noticias. Ahora, sigamos adelante, Apocalipsis, mismo versículo. Tendréis tribulación por 10 días. Interesante. Recuerda la primera clase, hay números en el Apocalipsis que son simbólicos, no son literales. 10 días, qué fácil, 1, 2, 3, 4, 5... y se va la tribulación. Creo que este número 10 no es un número literal 10 días, sino que es una persecución más prolongada. Es un número simbólico, me atrevo a compararlo con los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. 10 mandamientos, ¿por qué 10? Porque significa una totalidad de los mandamientos de Dios. 10 días de tribulación significa una totalidad, un tiempo indeterminado, grande de tribulación. Pero Dios dice, sé fiel hasta la muerte. Te prometo una cosa, que vas a morir en esa tribulación. Algunos de ustedes van a morir en esa tribulación, pero sé fiel y yo te daré la corona de la vida. Algunos estudiantes y eruditos bíblicos ven en esto 10 días, lo interpretan como las 10 persecuciones de Roma sobre la iglesia primitiva. Fueron 10, curiosamente. La primera desde Nerón, la última creo fue por un nombre medio raro, Dimocleciano. Fueron 10, y en esas 10 se creen que murieron miles de creyentes, fueron decapitados. Si eras ciudadano romano, la muerte era ser decapitado. Si eras judío, la muerte era ser crucificado. Sea como fuera, horrible, amigos. He leído biografías de mucha gente que ha estado a punto de morir y he estudiado lo que ellos escribieron. Uno de ellos se llama, si tú eres mexicano tal vez escuchaste hablar de él, se llamó Felipe Ángeles. Felipe Ángeles fue un general en la Revolución Mexicana. En fin, lo juzgaron y la muerte fue mandarlo al paredón, fusilado la siguiente mañana. Y me llama la atención en la biografía del general que se puso a estudiar el Evangelio. No otra cosa, sino el Evangelio. Yo pregunto, ¿qué sentirá el alma de una persona cuando sabe que vas a morir? El siguiente día te van a dar cranquis. Al estudiar el Evangelio, después de estudiar el Evangelio, escribe una carta y dejó una carta firmada para su esposa. Y sus palabras dicen, mi alma está muy atribulada y solo encuentra paz en los dichos del Señor Jesucristo. Un general. Y fue fusilado.
Amigos, creo sinceramente que cuando uno de nosotros o cualquier persona encuentra la muerte, el alma misma, tu alma y mi alma, lo único que quiere es buscar hacer las paces con el Creador y el Salvador, se llama el Señor Jesucristo. Cuando uno va a morir, no me interesa si vienen los Tucanes del Norte a dar ahí boletos gratis para el baile el próximo viernes, no me interesa eso. Si yo sé que voy a morir y tú vas a morir, lo único que nos interesa es estar bien con el Creador y el sustentador de la vida. Y bueno, la Biblia dice, sé fiel y fiel hasta la muerte. Y curiosamente, te pagan aquí en la tierra con muerte. Jesucristo dice, yo te pago con vida, con una corona. Que pierde su vida, la hallará por causa de mí. Qué lindo, hermanos, ha de ser. ¿Cuántas coronas de vida algunos hermanos nuestros han encontrado por ser fieles hasta la muerte? Seguimos en el 2:11. El que tiene oído, esto es importante, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está hablando. No dice a la iglesia de Esmirna, plural, a las iglesias. Significando con ello de que el mensaje aplica a todas las iglesias, de todos los tiempos, de todas las edades, todas las razas, todos los continentes, y que esto es importante. El que venciere, la palabra original es Nicoleo. De ahí viene la famosa marca de tenis, Nike. Significa vencedores. Vencedores es esa marca. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a hablar aquí algo interesante en términos proféticos y teológicos. Pues ¿cuántas muertes hay? Eso es algo interesante. Segunda muerte. De acuerdo a la Biblia, existen dos muertes. Una, la muerte física, donde queda el esqueleto. Y dos, la muerte espiritual, la muerte total. El Señor está hablando aquí de la segunda muerte, pero está dándonos a entender, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es decir, sí sufrirá daño de la primera muerte. Hay muchos cristianos que han sido muertos y el Señor lo ha permitido. ¿Por qué? Su santa soberanía, su santa voluntad. Pero el Señor Jesucristo, ya vemos, no que sea injusto, no que nos quiera martirizar la vida, sino Él permite que sus hijos sufran. Sí, Él sufrió también, se identifica con nosotros, porque hay una promesa, darnos la corona de la vida, pero dice, no van a seguir o no van a sufrir la segunda muerte. Vamos a ver qué es eso de la segunda muerte. Al final del libro de Apocalipsis se nos explica la muerte, ya lo vimos clase pasada, el sepulcro. Cuando habla aquí la Biblia de la muerte, está hablando de los restos mortales, los huesos donde hayan quedado todos los cadáveres. Y el Hades, el mundo invisible de los espíritus, en el día de la resurrección, tanto los huesos como los espíritus van a ser llamados para resucitar y estar delante del juez. Ellos fueron lanzados al fuego, que se le conoce como el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Varios puntos doctrinales interesantes ahí. Chequemos, entre otras cosas. El lago de fuego no es el infierno. Vamos a diferenciar eso. El infierno es ahorita. Cuando una persona muere sin Cristo, ahorita mismo va al infierno el alma nada más, la parte espiritual. El lago de fuego es el lugar de condenación y de juicio de parte de Dios, donde alma y cuerpo, los dos juntos, se vuelven a reunir y van a pasar toda la eternidad en el lago de fuego. El lago de fuego no ha sido inaugurado todavía. Está siendo reservado por Dios para aquel día. El infierno ahorita no se sacia. Persona que muere sin Cristo, persona que muere en sus pecados, persona que muere en rebeldía con Dios, va allí. Solamente el Espíritu. Pero después, cuando venga el juicio del trono blanco, entonces es cuando los muertos traen los huesos, el Hades saca los espíritus, se reunifican y van a ser juzgados y lanzados al lago de fuego. Y la Biblia dice, esta es la muerte segunda. ¿Cuál? El lago de fuego. ¿Te das cuenta? Cuando conocemos esto en la Biblia, me doy cuenta que es difícil que un creyente que conoce las Escrituras sea ignorado o sea engañado, mejor dicho, por las sectas. Las sectas hoy en día dicen, no hay lago de fuego. Es una figura de discurso, esto es simbólico. Pero si tú y yo tomamos el tiempo de estudiar las Escrituras tal y como están, nos damos cuenta de que este es un lugar real. Cristo Jesús dice, es la muerte segunda, nunca ha dicho una mentira, por lo tanto, lo que Él dice es la verdad. Apocalipsis 26, feliz, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuántas resurrecciones hay? De acuerdo al libro del Apocalipsis, 2. Una, antes del milenio. 2, la segunda, después del milenio, un tiempo de 1000 años.
La segunda muerte, que es el lago de fuego, no tiene potestad sobre estos, los que resucitan en la primera resurrección. Pausa hasta aquí. ¿Quiénes son estos que van a resucitar en la primera resurrección? Son la gente perseguida en la grande tribulación que eran creyentes. ¿What? O sea que en la gran tribulación va a haber creyentes. Ya. La iglesia fue arrebatada tiempo antes. Espero que todos nosotros seamos partícipes de ese arrebatamiento. Pero aquí abajo, amigos, el evangelio va a ser siguiéndose predicando. A los judíos, 144,000 judíos simbólicos van a ser misioneros a todo el mundo. Aparte, mucha gente que se les ha hablado del evangelio y ahorita dicen no. Cuando vean al anticristo, las profecías cumplidas, creo que van a voltearse a Jesucristo y van a recibir a Cristo. La diferencia es que ahorita somos salvos por gracia, no te cuesta nada, seguir a Cristo, me arrepiento y por gracia somos salvos. En tiempo de la grande tribulación, aquellos que quieran ser salvos, les costará su vida, totalmente, persecución. ¿Cuántos van a ser salvos en la grande tribulación? En el libro, vamos a ir a Apocalipsis 7, si no me recuerdo, Apocalipsis 6-7, habla de que su número eran cientos de cientos con vestiduras blancas que salieron de la grande tribulación y que eran dignos de ser vestidos de blanco. Gente fiel y gente que va a creer a Dios en la gran tribulación. Bueno, en fin, terminamos con esto. La muerte segunda no tiene potestad sobre estos, los santos que salieron de la grande tribulación, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con Él 1000 años. Se llama el milenio, donde Cristo va a estar reinando sobre la tierra. Tú y yo lo oramos en Mateo capítulo 6. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Es esto, es el milenio. Cuando Cristo va a gobernar sobre la tierra por 1000 años. Qué gran tiempo. Si tú lees todo el contexto en Apocalipsis 20, el diablo va a ser atado por 1000 años. En ese tiempo no va a haber maldad. ¿Te puedes imaginar Lufkin sin maldad? Sin cantinas, sin prostíbulos, sin drogas, sin policía. ¡Wow! Se escucha de ensueño. Eso va a ser en el milenio. Y después del milenio, el Satanás va a ser suelto otra vez. Y otra vez otra guerra, otra revolución. Y es cuando viene el fin. Cristo por fin va a mandar al diablo al lago de fuego y a todos sus seguidores. Pero eso es la explicación de la segunda muerte. Dice el 21:8... Pero los cobardes e incrédulos, cobardes, los que no perseveraron hasta el final al llamado de Dios, que se avergüenzan de Dios y de su evangelio, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que ya sabemos que es la muerte segunda. Es el lago de fuego. Todavía no está inaugurado. El que lo va a inaugurar, el primero que va a hacer llegar ahí es el anticristo, Satanás. Son los primeros que van a inaugurar ese lugar. Y después todo su séquito. Pero ahorita, amigos y hermanos, tenemos confianza de que esto no es para nosotros. Esto es para los desobedientes que no conocen y no sirven a Dios. Y yo digo, amén. Recapitulo hasta aquí. ¿Cuál es el mensaje principal para la iglesia de Esmirna? Sufrimiento. Y para terminar con esta iglesia, seguir a la otra, una pausa. Amigos, el sufrimiento no es malo, 100%. Lo digo con santo respeto y con santo temor. Si tú sufres y yo sufro, no es malo. Hay un propósito, hay una meta. Me doy cuenta que cuando sufro por causa del evangelio, mire, unas cosas positivas. La fe es purificada. Cuando sufrimos por causa del evangelio, se prueba nuestro amor verdadero por el Señor Jesucristo. El sufrimiento tiene cosas positivas. Cuando uno sufre, oramos más que antes. ¿Sabías eso? Cuando uno sufre, ayunamos mucho más que antes. Cuando uno sufre, venimos a la iglesia con un espíritu, quiero decir, una actitud de, aquí estoy, Señor, te doy, con fe viva. Pero cuando no estamos en el sufrimiento, todo se nos torna tedioso, nos tornamos a ser caprichosos, desconectados. Pero si por alguna razón empezamos a sufrir o si estamos en sufrimiento, no reneguemos, démosle la gloria al Señor. Él sabe lo que está haciendo en nuestras vidas, pero hay algo bueno. Cuando dice un pensamiento que cae aquí, si el mundo te da solamente limones, es momento de hacer limonada. Yes. Pero vamos a hacer una buena limonada para la gloria de Dios. ¿Ok, hermanos?